Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. Hoy veremos el final del relato histórico de Esteban ante el concilio, demostrando con la Escritura que Dios no olvida su pacto, que Yeshua es el que tiene palabras de vida y que el lugar santo es santo porque Dios está ahí, aludiendo que el creyente es el templo de Dios. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Hola, muy buen día a todos, hermanos y amigos de todo el mundo. Les damos la bienvenida aquí en su casa, la Iglesia Bíblica El Camino. Nos da un gusto que estén aquí con nosotros para alabar, para adorar, para darle gloria a nuestro Señor, a nuestro Dios, y también para aprender de su palabra. Si es la primera o segunda vez que te conectas con nosotros, bienvenido, siéntete en casa. Y también, si tienes alguna petición de oración o acción de gracias, háznoslo saber ahí en el chat. Nos gustaría saber también de dónde te conectas. Y bueno, vamos a poner este servicio en las manos de nuestro Señor porque es para Él. Acompáñenme a orar. Amadísimo Padre, Dios misericordioso, gracias te damos, papá, por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar reunidos, tu familia, parte de tu pueblo, Señor, tus hijos, aquí contigo para alabarte, para adorarte, Señor, para darte la gloria y la honra a ti que eres el único merecedor de ella. Gracias, Padre bueno, por todo lo que haces en nosotros y porque tú, Señor, nos has traído aquí, de nuevo a casa. Padre bueno, te rogamos que tú, Señor, uses a tu siervo, a tu Hijo, quien va a predicar el día de hoy, Señor. Ayúdanos con un corazón dispuesto y una mente abierta para retener ahí tu palabra y, Señor, para ponerla por obra como a ti te gusta. Padre bueno, te damos gracias por todos nuestros hermanos que están viendo este servicio, por aquellos que lo verán en un futuro. Y, Señor, tú haz tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Gracias nuevamente, Señor, por este tiempo y este momento que es tuyo. Toma posesión de él, Padre, y obra tú conforme a tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Gracias nuevamente, Señor, en el bendito y precioso nombre, en el hermoso nombre que es sobre todo nombre, nuestro amadísimo, nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos. Gocémonos. La tierra llena está de su gloria y las naciones hoy te adoran. Cantamos Dios con gratitud, con fuerte voz diré aleluya. Siempre cantaré de tu amor. No declararé
te adorar. Cantamos Dios con gratitud, con fuerte voz diré aleluya. Siempre cantaré de tu amor, lo declararé. Dios es Rey, Rey de gloria, Dios es Rey, Dios de victoria, Dios es Rey, Rey glorioso, poderoso, Dios es Rey, Rey de gloria, Dios es Rey, Dios de victoria, Dios es Rey, Rey glorioso, poderoso, Rey vestido en majestad, coronado con poder, solo a ti alabaré. Mis manos levantaré, con gran gozo cantaré, porque tú eres el Rey. Rey vestido en majestad, coronado con poder, solo a ti alabaré. Mis manos levantaré, con gran gozo cantaré, porque tú eres el Rey. Dios es Rey, Rey de gloria, Dios es Rey, Dios de victoria, Dios es Rey, Rey glorioso, poderoso, Dios es Rey, Rey de gloria, Dios es Rey, Dios de victoria, Dios es Rey, Rey glorioso, poderoso. Buenos días, hermanos. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 22. Y dice: Terminó, pues, Salomón la casa del Señor, y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandase a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si anduveren delante de mí como anduvo David tu padre, y hicieres todas las cosas que yo he mandado, y guardares mis estatutos y decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y si fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorares, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo lo que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? Y se responderá: por cuando dejaron al Señor de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Bendiciones, hermanos. Bye.
cantar, tu nombre adorar. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. ¿Quién es digno como nadie? Poderoso, gran yo soy. Yo quiero estar cerca de tu corazón, tú que amas al mundo, no la confusión, ver los huesos secos con vida otra vez, cantando una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy, eres digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él, al oír el nombre del Rey de Majestad. No hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia de el gran yo soy, 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 gran yo soy.
Hola hermanos, buenas tardes. En este día nos toca celebrar la Cena del Señor, recordando el ministerio de nuestro Mesías, Yeshua, en esta tierra. Vamos a iniciar recordando lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, de los versículos 1 al 6. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le pusieron un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Vamos a dar gracias porque hoy podemos realizar este memorial. Padre bendito que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque nos permites en este momento realizar este acto, este memorial en el que tenemos presente que tú enviaste a tu Hijo a esta tierra a morir por nosotros, siendo el sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha que fue crucificado en la cruz y derramó su sangre en perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por ello. Te damos gracias, Señor, por el pan que vamos a tomar, que representa el cuerpo maltratado de nuestro Mesías, y por el vino también, el fruto de la vid, que vamos a tomar, que representa la sangre derramada en la cruz por tu Hijo. Gracias por permitirnos realizar este acto. En el nombre de Yeshua te lo agradecemos. Amén. Como leímos en Juan, el Señor Jesús fue entregado para ser crucificado, sin que fuera culpable, sin hallar pecado en él. Fue el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto que fue dado para morir en la cruz y derramar su sangre en remisión de nuestros pecados. El Señor Jesús, antes de ser entregado, estuvo en una cena con sus discípulos, y es ahí en donde encontramos este acto de remembranza. El apóstol Pablo lo enseñó también, como vemos en la carta a los Corintios, en donde vamos a leer en la primera carta, en el capítulo 11, de los versículos 23 en adelante. Dice el apóstol Pablo: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El Señor Jesús tomó pan y lo partió, y dice que dio gracias y lo dio a sus discípulos, y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que, hermanos, todos juntos comamos del pan en memoria de nuestro Señor Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria
de mí. Como dijimos, el fruto de la vid representa la sangre de nuestro Señor Jesús, que fue derramada en la cruz en remisión de nuestros pecados. Tomemos todos juntos también en memoria de nuestro Señor Jesús. Esta parte de la carta a los Corintios termina así, diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, con este memorial tenemos presente y recordamos tres cosas: que el Señor Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros, a derramar su sangre en remisión de nuestros pecados. Que el Señor Jesús también resucitó a los 3 días. Y por último, que pronto vendrá nuevamente a esta tierra por nosotros, por su pueblo. Vamos a dar gracias porque nos permitió realizar este memorial. Bendito Padre que estás en el cielo, nuevamente nos acercamos a ti para agradecerte la oportunidad que nos das de realizar este acto en memoria de Yeshua, de nuestro Mesías, quien murió en la cruz, crucificado, con una corona de espinas, con su costado atravesado y derramando su sangre en remisión de nuestros pecados, siendo un cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Se hizo pecado por nosotros, para darnos la salvación que tú determinaste. Gracias por ese sacrificio, gracias por ese perdón de pecados, y gracias porque también recordamos que nuestro Mesías resucitó, y tenemos presente que pronto vendrá a esta tierra nuevamente por nosotros, por su pueblo. Te rogamos que hasta aquel día que tú lo determines, nos permitas vivir una vida en santidad, creciendo día con día en tu justicia, obedeciendo y haciendo lo que nos dices en tu bendita palabra. Gracias, bendícenos y cuídanos como pueblo tuyo. En el nombre de Yeshua te lo agradecemos. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos realizar este memorial. Que el Señor les bendiga. Tú puedes ver lo invisible si tienes fe. Lo increíble puedes tocar, la niebla disipar. Teniendo la esperanza, verás la luz sin importar la oscuridad. Pronto el calor vendrá, dejando el frío atrás. Siento el calor, puedo mirar tu luz de oídas. Alguna vez yo te escuché, mas al final mis ojos te ven a ti. Tú puedes ver lo invisible si tienes fe. Lo increíble puedes tocar, la niebla disipar. Teniendo la esperanza, verás la luz sin importar la
te escuché, mas al final mis ojos te ven a ti, a ti, a ti, a Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo?
¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hola familia, ¿cómo están? Seguimos aquí con ustedes para seguir creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y estamos en el capítulo 7 de este hermoso libro que es el de Hechos. Esteban está en el concilio, acusado de hablar blasfemias contra Moisés, contra Dios y contra el templo, y también contra las costumbres judías. Y el sumo sacerdote le pregunta si eso era cierto. Y Esteban empieza a contar la historia bíblica desde Abraham, pasando por Isaac, Jacob, José y Moisés, quienes son figuras del Mesías y padecieron el rechazo y la aflicción de los suyos. Y Esteban está presentando a Yeshua con la escritura. Y la semana pasada vimos cómo Moisés había visitado a sus hermanos en sus duras tareas. Y hubo dos situaciones en las que intervino para ayudar a los hijos de Israel. En la primera, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Y en la segunda, procuró la paz entre dos hebreos, pero fue rechazado. Y huyó delante del faraón, quien procuraba matarlo cuando supo que había matado al egipcio. Y llegó a la tierra de Madián, donde conocería a su mujer y tendría 2 hijos con ella. Hasta aquí vamos. Sigamos pues con el relato de Esteban a partir del versículo 30 de Hechos 7. Leamos. Hechos 7:30 dice: Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Han pasado 40 años desde que Moisés huyó de Egipto, y lo siguiente lo encontramos en Éxodo capítulo 3, donde leemos que Moisés, pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en el monte Sinaí. Y al acercarse para observar, la voz del Señor se presenta a él y le dice 3 puntos importantes que hablan del evangelio del Mesías, de lo que Esteban y los apóstoles predicaban. Leamos el primero. Hechos 7, 31 y 32 dice: Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Moisés, al ver la visión de la zarza ardiendo, se acercaba a ella para saber por qué no se consumía. Pero vino la voz del Señor a él y le dijo el primer punto: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nota que no dice yo fui el Dios de tus padres, sino que dice yo soy el Dios de tus padres. Esto indica que Dios no se había olvidado del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, pues lo había jurado por sí mismo, no habiendo otro mayor por quien pudiera hacerlo. Hebreos 6, 13 al 18 dice: Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios juró por sí mismo, por eso hizo un pacto donde hubo sacrificio, y era imposible que mintiera por 2 cosas inmutables: bendición con abundancia y multiplicación grande, es decir, tierra y descendencia. En otras palabras, y viendo al futuro, la nueva Jerusalén y la simiente, que es Mashiach. Las palabras sencillas de Esteban son profundas, pero también hay algo más. Para Dios, Él sigue siendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y una de las cosas que esto implica es lo que Yeshua le dijo a los saduceos, quienes negaban la resurrección. Leamos. Lucas 20, 37 y 38 dice: Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos,
pues para Él todos viven. Y Yeshua dijo en Juan 11:25 que Él es la resurrección y la vida, y que cualquiera que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. El relato de Esteban está tomando una forma maravillosa de presentar al Mesías que han rechazado los líderes religiosos. Pero pasemos al segundo punto en el relato de Esteban. Hechos 7:33 dice: y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ese es el segundo punto. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Por qué esa tierra era santa? La misma presencia de Dios hacía que el lugar que pisaba Moisés tuviera un estado de santidad. Y Moisés fue instruido para quitarse las sandalias. Moisés estaba experimentando la presencia de Dios en un lugar que había adquirido una condición santa, porque Dios estaba ahí. Las sandalias solo eran aquello que cubría los pies del camino contaminado que se habían recorrido. Así que, al estar en un lugar santo, era necesario quitar esas sandalias. En el tabernáculo que se construiría en el desierto, también habría un lugar santo y un lugar santísimo, donde también los llamados al sacerdocio entrarían descalzos. Así que quitarse el calzado para estar en un lugar santo es reconocer que Dios es santo y que demanda santidad de los suyos. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Moisés supo lo que era estar en un lugar santo, en aquella visión que tuvo con la zarza ardiente que no se consumía. Todos los que están en el concilio están escuchando y conocen la historia, pero ¿podrán notar la profundidad de las palabras de Esteban? ¿Podemos notarlas nosotros? Si Dios es santo y demanda santidad de los suyos, Él mismo los santificará para que puedan estar en su presencia. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Seguir la santidad es para los llamados. Vivir en santidad significa estar apartados para Dios, para un uso honroso. El que practica santidad, practica las instrucciones de Dios en su vida. Es obediente a sus mandamientos y no se contamina con el mundo y sus corrientes. Estamos practicando santidad. Recordando los primeros dos puntos de Esteban. Él es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de vivos. Y el segundo, quita el calzado de tus pies en el lugar santo donde está Dios. Leamos el tercer punto en el relato de Esteban. Hechos 7:34 dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Este punto señala la misión de Moisés. Dios había visto la aflicción de su pueblo, había conocido la angustia de los hebreos y había escuchado el clamor de ellos. Y Dios enviaría a Moisés a Egipto, un imperio lleno de idolatría y religiosidad. Lo enviaría a Faraón para decirle que dejara ir a su pueblo, pero éste quería mantener al pueblo reducido y esclavizado. Y lo enviaría a un pueblo que moría esclavizado, para decirles que Dios los había visitado y que los liberaría por mano de él. Esa era una muy buena noticia. Y es que Egipto representa el sistema de este mundo con sus diferentes corrientes ideológicas y filosóficas que mantienen a muchos alejados de Dios. Pero el sistema no es lo peor. Faraón representa al príncipe de este mundo, quien desea menguar al pueblo de Dios y, si le fuera posible, reducirlo a nada, y desea mantener a los hombres en esclavitud. Pero el príncipe de este mundo no es lo peor. El pueblo esclavizado en Egipto representa a los hombres esclavos del pecado, de su propia carne, de sus deseos pecaminosos. Y eso es lo peor, pues la esclavitud del pecado lleva a la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Primera de Corintios 15:56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios envió a Moisés para librar al pueblo de Egipto, para librar a los hijos de Israel de morir en esclavitud. Así también Dios envió a su Hijo para librarnos de la esclavitud del pecado, del reino del príncipe de este mundo. Por medio de Yeshua, Dios ha confirmado su pacto de ser Él nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ahora, con los 3 puntos anteriores y sus implicaciones, entenderemos más fácilmente lo que sigue en el relato de Esteban, y nos vamos acercando a la reacción de los del concilio. Sigamos leyendo pues el discurso de Esteban. Hechos 7, 35 al 37 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. No cabe duda de que Moisés es una figura del Mesías. Yeshua fue rechazado como gobernante, como juez, como libertador. Hizo prodigios y señales en este mundo y en medio de su pueblo. Yeshua es el profeta como Moisés al que Dios levantaría, al que debieron oír los suyos. Como Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 18, 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Estas palabras ya las había mencionado Pedro en el capítulo 3, cuando más de 3,000 hombres se convirtieron a Dios y reconocieron a Yeshua como Mashiach. Recordemos. Hechos 3, 22 al 26 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Yeshua es el profeta al que se debe oír, el libertador, el salvador. ¿Lo recibes o lo rechazas? ¿Lo oyes o lo ignoras? En Hechos 3 muchos lo oyeron, creyeron y se bautizaron, pero esta vez Esteban se los dice a los del concilio, ¿creerán o lo rechazarán? Pero sigamos leyendo lo que Esteban continúa diciendo acerca de Moisés en su relato, una vez que el pueblo ha salido de Egipto al desierto. Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Y Esteban sigue hablando de quién era Moisés. Moisés estaba en la congregación en el desierto. Por cierto, la palabra griega detrás de la palabra congregación es eclesía, de donde viene la palabra iglesia. Bien pudo haberse traducido así, ese es aquel Moisés que estuvo en la iglesia, en el desierto. Pero parece que a muchos traductores no les hacía sentido reconocer que el pueblo de Israel es la eclesía. Y eclesía simplemente significa la congregación de los llamados fuera. Israel fue llamado a salir de Egipto. Dios nos llama a nosotros a salir de un Egipto, que en sentido figurado es el pecado, la corriente del mundo, las tradiciones de las naciones. En fin, ¿qué te está impidiendo servir a Dios con todo tu ser? Sal de ahí, vayamos al desierto, donde seremos sustentados por Dios, hasta llegar a la tierra que Él prometió. Pero ahí en el desierto estuvo Moisés, con los padres, y recibió palabras de vida para dar al pueblo.
Deuteronomio 32, 45 al 47 dice: Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. La Torá son palabras de vida, no es cosa vana. Tiene sentido bueno y aplicable a nuestra vida. Una vez, Yeshua en una sinagoga discutía con los judíos acerca de la verdadera comida y bebida. Y muchos de sus discípulos se estaban regresando a lo de antes y ya no andaban con él. Y luego se dirigió a sus apóstoles con palabras fuertes. Leamos algo. Juan 6, 67 al 69 dice: Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yeshua tiene palabras de vida eterna para darnos, así como Moisés recibió esas palabras en el monte Sinaí. Yeshua enseñó la palabra de Dios. No vino para abrogar la ley, vino para cumplirla, para completarla en nosotros. Pero veamos qué hizo el pueblo, según la narración de Esteban. Hechos 7, 39 al 41 dice: Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Como sucedió en el desierto, así también ahora. Muchos no quieren obedecer a las palabras de vida, sino que las desechan, y sus corazones están entregados a la idolatría de este mundo, a sus placeres y sus deleites. Sus pecados los está llevando a la muerte. No quieren tener en cuenta a Dios ni a su consejo, rechazan la Torá y el Evangelio, y en su necedad son entregados a una vida que no conviene. El rechazo de las palabras de Moisés en el desierto por parte del pueblo tuvo una consecuencia terrible. Sigamos leyendo lo que dice Esteban. Hechos 7, 42 y 43 dice: Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Como consecuencia del haber desechado las palabras de vida, Dios se apartó de Israel y los entregó para servir al ejército del cielo, a la idolatría. Es decir, dejó que siguieran a sus deseos, rindiendo culto a la creación. Y Esteban cita al profeta Amós, donde se menciona que Israel adoró a figuras de dioses astrales que hicieron con sus manos. Y es que Dios se aparta del hombre que insiste en adorar a lo que no es Dios y lo entrega a servir a aquello que adora. Es decir, permite que su propio razonamiento lo guíe. Pablo habla de los hombres que no glorifican a Dios ni le dan gracias, sino que se envanecen en su sabiduría, haciéndose necios al adorar a las cosas creadas, antes que a Dios. Leamos la consecuencia. Romanos 1, 24 al 32 dice: Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por cambiar la verdad por la mentira, por no aprobar tener en cuenta a Dios, por no glorificarlo como a Dios ni darle gracias, el hombre se envanece en su razonamiento y es entregado a una mente reprobada para hacer lo que no se debe. Su mente está atestada de toda injusticia para practicarla y complacerse con los que están de acuerdo con ellos y se agradan con ellos, a pesar de que les ha sido manifestada la justicia de Dios y han entendido que los que practican la injusticia son dignos de muerte. Dios se aparta del hombre que no le glorifica, que no reconoce su bondad para agradecerle, del hombre que es necio, que amordaza la verdad con injusticia, que insiste en ir a favor de la corriente de este mundo. Y Dios lo entrega a la vanidad y a los placeres de este mundo, a lo que no tiene sentido. Queda a merced de Egipto y del faraón, frágil y expuesto al yugo de la esclavitud del pecado. Así que te animo a que recibas la palabra, no la deseches, reconoce y glorifica a Dios, confiesa que Yeshua es el Señor y cree que resucitó de entre los muertos. Dale gracias y permanece inamovible e inalterable de los mandamientos de Dios. Juan 8, 31 al 34 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Un verdadero discípulo de Yeshua se mantiene firme y constante en la palabra de Dios para conocer la verdad, para intimar con ella, y la verdad lo hace libre. Y la verdad es Yeshua. Si Él liberta, se es verdaderamente libre. Te animamos a que te mantengas firme y constante en su palabra, inconmovible de su voluntad, pues Él tiene palabras de vida que darnos y pensamientos de paz acerca de nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es benéfico y agradable, es perfecto. ¿Será sabio detener su voluntad? Pero sigamos leyendo las palabras de Esteban. Hechos 7, 44 al 50 dice: Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Recordemos que Esteban ha sido acusado de blasfemar contra Moisés, contra Dios y contra el templo. Ya habló bien de Moisés, un libertador, gobernador y profeta, y que es figura de Yeshua. Ya habló bien de Dios, que es santo, Dios de vivos, quien vendría a salvar a su pueblo, el cual es Yeshua. Esteban ha hablado también de la ley, la Torá, que es palabras de vida, las cuales hablaría también Yeshua, magnificándolas. Y ahora dirige su relato acerca del templo y empieza hablando del tabernáculo. Hablar del tabernáculo y el templo es muy extenso, y al estudiar podemos hallar
grandes sombras de Yeshua. Esteban no mencionará detalles sobre el tabernáculo o el templo, solo mencionó que Moisés lo hizo conforme al modelo que le fue mostrado y después que Josué lo introdujo a la tierra prometida. David deseó edificar un templo para Dios, pero su hijo Salomón fue quien edificó el templo. El tabernáculo y más adelante el templo era el lugar donde habían de rendir culto a Dios y ofrecerle sacrificio. Pero Esteban cita al profeta, refiriéndose al templo, un pasaje que no era para nada desconocido por los que estaban en el concilio. Y aunque Esteban cita una pequeña parte del pasaje, todos sabían la historia y el tiempo de Isaías, y se darán cuenta del fin de todo el discurso de Esteban. Leamos la cita. Isaías 66, 1-2 dice: Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. El tabernáculo que levantó Moisés era sombra y figura de las cosas celestiales. El cielo es el trono de Dios y la tierra es su estrado. ¿Qué casa podría contener a Dios? Cuando Salomón construyó el primer templo, reconoció esta verdad. Segundo de Crónicas 6:18 dice: Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Sin embargo, Dios le dijo a Salomón que escucharía las oraciones y recibiría los sacrificios de su pueblo presentados en ese lugar que eligió para poner su nombre, en Jerusalén. Pero también le dijo lo que sucedería con el templo. Segundo de Crónicas 7, 19-22 dice: Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron al Señor Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Al paso del tiempo, en el templo muchos ofrecían sacrificios que parecían buenos, pero estaban llenos de maldad e inmundicia, y contaminaban el santuario. El pueblo se dio a la idolatría y Dios cumplió su palabra. El templo fue destruido por los babilonios. Después de 70 años, cuando los judíos regresaron del cautiverio, fue reedificado y conocido como el segundo templo, el cual estaba en pie en días de Yeshua. Este templo sería de nuevo destruido en el año 70, repitiéndose la historia como Yeshua lo había profetizado. Mateo 24, 1-2 dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando hablaba con una mujer samaritana en Juan 4:21 dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y entonces, ¿cuál sería el templo de Dios? Como dice Isaías, Dios mira al que es pobre y humilde de espíritu, es decir, al que tiembla a su palabra, que oye y obedece. Y en aquel está la morada de Dios, y su pacto es guardado en él. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y segunda de Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Rechazar al Mesías es rechazar al Espíritu de Dios, y es escoger aquello que no complace a Dios. Esteban ha terminado con el relato histórico y ha dado testimonio de la verdad, hablando rectamente de Moisés, de la ley, de Dios y del templo.
¿Cómo reaccionarán ante la verdad? Bueno, la otra semana lo sabremos. Pero hoy te animo y te exhorto. Si sabes que eres templo de Dios, entonces sabes que el Espíritu de Dios mora en ti. Y sabes escoger lo que a Él le complace. Sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Sabes cuál es el culto racional, el que tiene sentido. ¿Quieres saber lo que se hace en el templo de Dios de una manera práctica? Lee conmigo Romanos 12, 1 al 9. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Todo eso es el culto racional. Sacrificios que le agradan a Dios, manifestaciones de un hombre que no está a merced del mundo y sus deleites, que hace huir al diablo por sujetarse a la voluntad de Dios, a su Torah, y que no se expone a la esclavitud del pecado. Pero si alguno ha pecado, que se arrepienta y presente como sacrificio un corazón contrito y humillado. Confiese su pecado, acercándose confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia por medio de Yeshua. Vamos a orar. Señor, Creador del cielo y de la tierra, nos alegramos en tu poder. En tu salvación nos regocijamos. Nos has recibido con bendición y grandes beneficios. Pero no solo deseamos gozarnos por tu gran bondad y misericordia, también anhelamos tener un espíritu humilde para temblar a tu palabra, para que nos mires y nos tengas como tu morada digna. Tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con quienes hiciste pacto, el cual nunca olvidaste, pues en él estaba la bendición que nos acercó a ti cuando estábamos lejos, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Eres el santo Dios y siempre estás en lugar santo. Instrúyenos siempre para quitar el calzado de nuestros pies y presentarnos delante de ti con temor y reverencia. Tú nos libraste de la esclavitud del pecado, del acecho del enemigo y de los deleites de este mundo, para servir a la justicia, a lo que conviene y te complace. Y aquí estamos delante de ti, conscientes de que sabes cómo estamos cada uno de nosotros, pues tú conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos, y nada te es oculto. Rogamos, pues, por tu perdón, apelando a tu misericordia, y confirma tu palabra en nosotros para que podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, y para ofrecerte sacrificios de alabanza que te complazcan, que es nuestro culto racional. Te damos gracias por la palabra de hoy, y rogamos por tu bendición, y a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones.
será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas caeré. Cantaré aleluya, o sin hablar me quedaré. Solo me imagino. Solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentre frente a ti. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga la eternidad. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas caeré. Cantaré aleluya, o sin hablar me quedaré. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas caeré. Cantaré aleluya, o sin hablar me quedaré. Solo me imagino. Es tiempo de poner por obra lo aprendido. Que el Señor te fortalezca y te guíe en su voluntad. Mantente en comunión. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.